El Poder Ejecutivo, representado por autoridades del equipo económico, se reunió ayer con distintas gremiales para pedirles un acuerdo de precios. Esto se da en medio de un momento de fuerte aumento del dólar que hizo que varios analistas privados revieran sus pronósticos de inflación. Hay una revisión de los pronósticos de inflación debido al fuerte aumento de la moneda estadounidense. Bueno, vamos a hablar ahora con el economista Ignacio Muncho, que es director del Centro de Economía del IEM, para ver cómo recibió estas señales del gobierno. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día y gracias por atendernos. Buen día, Mariano. Es un gusto estar en el Observador TV. Bienvenido. ¿Cómo recibiste esta? Pasaron dos cosas ayer aparte. Después está lo del anuncio de inversiones, que también te lo preguntaré en minutos. Pero ¿cómo ves, cómo lees esta señal del gobierno de buscar un acuerdo en los precios en este momento? Bueno, la verdad que sin mucha expectativa, porque lo que dice la evidencia de los anuncios anteriores es que ha sido poco efectivo para bajar los precios, los acuerdos entre las cámaras y el gobierno. Lo que ha sido efectivo, y esto es importante tenerlo en cuenta, fueron el congelamiento de tarifas y distintos precios administrados por el Estado, que fue lo que finalmente el año pasado evitó que la inflación subiera por encima del 10%. No fue que los alimentos se hizo acuerdo de precios por los alimentos, ni por los distintos precios que fija el sector privado. Lo que realmente afectó y tuvo un papel clave para evitar que la inflación se vaya por encima del 10% del año pasado, repito, fue las tarifas administradas por el Estado. Entonces, por ese lado, es que nosotros vemos cierta preocupación. Esto lo venimos diciendo desde el principio de año, cuando escuchamos el anuncio del presidente Vázquez de llevar la inflación al 5%, nosotros hicimos un planteo de que para poder lograr eso, en el contexto internacional actual iba a ser clave que las tarifas públicas siguieran contribuyendo. Y lamentablemente eso no lo estamos viendo, sino todo lo contrario, porque hay anuncios de que van a aumentar nuevamente los combustibles y lamentablemente con el dólar en los niveles actuales y las perspectivas para fin de año, se hace difícil que la inflación pueda quedar dentro del 10%. Bien, ¿te sorprendió este fuerte aumento del dólar? Porque, a ver, en julio fue impresionante la subida, pero también desde que comenzó el año es un aumento sostenido. De hecho, desde el año 2004 no se da un aumento tan grande en el mismo año. ¿A vos te impactó también? Sorprendió la virulencia del aumento de la última semana. Lo que no sorprende es una tendencia que si uno mira desde mayo del año 2013, que es donde comenzó a cambiar a nivel internacional el valor del dólar, y eso es clave. Este proceso empezó con fuerza en mayo del año 2013, cuando la Reserva Federal le puso fin a la política monetaria expansiva, y a partir de ahí, con vaivenes, ha venido subiendo el dólar en Uruguay casi de forma ininterrumpida, y más allá de los anuncios que puede hacer el Banco Central, como de eliminación de encajes o intervención en el mercado de cambios, como lo hizo esta semana. Acá hay unas fuerzas externas de una magnitud gigantesca que afectan a Uruguay, a Brasil y al resto de las economías emergentes integradas a los mercados financieros internacionales. Y efectivamente esto hace que cambie la perspectiva de inflación, o sea, ¿hay una revisión por parte de los analistas? Efectivamente sí, porque en Uruguay, y esto lo dicen estudios que se han hecho a nivel internacional, es de los países de la región en donde el impacto del dólar es más fuerte sobre el IPC, sobre la inflación. ¿Por qué? Y bueno, porque en la canasta de consumo hay muchos bienes importados, porque la gente sigue teniendo en la cabeza el dólar para fijar muchos precios, porque el grado de dolarización de la economía, si bien se redujo mucho en los últimos años, todavía sigue siendo del orden del 50%. Entonces, todo eso hace que el dólar impacta de forma importante en el IPC, y esta suba que estamos teniendo va a repercutir, sin lugar a dudas, en una parte importante de los bienes que forman la canasta del IPC. Ahora, si me preguntan, ¿el dólar por encima de 30 hace que se haga imposible que el gobierno pueda mantener la inflación por debajo del 10? Eso ya es mucho más difícil decirlo, porque ahí entran a jugar otros efectos que también influyen en la inflación, como por ejemplo la demanda, que se ha resentido bastante en las últimas semanas, en los últimos meses, porque ya no es lo mismo la fuerza que hace la demanda interna en Uruguay que lo que era el año pasado. Entonces, eso presiona menos a los precios. Entonces, el combo es un poco más complicado, pero sin duda el dólar a los niveles actuales está generando presiones muy fuertes, y es la razón por la cual vino este anuncio de buscar acuerdos para congelar precios con el sector privado. ¿Y qué efecto puede tener un acuerdo de precios?
Muy poco, repito, porque han habido varias experiencias en el pasado en Uruguay en los últimos 10 años. Cuando la inflación se acerca al 10%, sale automáticamente este tipo de noticias de que van a haber acuerdos de precios. Lo cierto es que todas las veces que han pasado no han sido efectivos para reducir la inflación. Muchas veces se ha reducido la inflación, pero no a consecuencia de los acuerdos de precios, porque los rubros en los que se acordó el precio muchas veces ni siquiera se terminan concretando en los hechos y siguen subiendo igual. ¿Por qué? Porque los que venden dicen, bueno, si a mí me están subiendo los costos de esta magnitud, yo no puedo comprometerme a dejar los precios congelados. Y al mismo tiempo, en la misma jornada, el gobierno hace una gran conferencia de prensa para anunciar estas inversiones millonarias. 12.370 millones de dólares en todo el quinquenio en obras, en infraestructura. ¿Esto también te sorprendió? ¿Cómo viste esta señal? Es una señal positiva porque en un contexto en que viene una ola constante de noticias negativas para la economía uruguaya y que tienen paralizados a los consumidores y a los inversores, tener estos anuncios brinda por lo menos una señal optimista. Ahora, hay que tener un poco de cuidado porque los anuncios están sobrevaluando el impacto que tiene este monto que se está asignando a presupuestar para gastar en infraestructura durante el próximo quinquenio. Primero que nada, es un presupuesto. O sea, de ahí hay que esperar que se concrete porque hay parte que se espera que sea a través del sector privado. Y segundo, si uno mira los números, no en millones de dólares o en millones de pesos constantes como lo presentó el gobierno para mostrar que se cumple con un récord, como si se titularon hoy los diarios, si uno lo mira en porcentaje del tamaño de la economía, o sea, porque no es lo mismo la magnitud nominal de tantos millones de dólares hoy que lo que era hace 10 años, una economía que era muchísimo más pequeña que la actual. Entonces, nosotros hicimos ese cálculo y lo que nos da es que la inversión en infraestructura del próximo quinquenio, en términos del tamaño de la economía, o sea, en porcentaje del PBI, es menor que la que se dio en el primer gobierno de Vázquez, sustancialmente menor. En aquel momento estamos hablando de que era el 38% del PBI del primer año de gobierno, ahora estamos hablando de un 23% del PBI del primer año del gobierno, incluso es menor este 23% que lo observado durante la gestión Mujica, que hoy que también los titulares de los diarios hoy hablan de que se va a invertir más que el año anterior, sí, en términos absolutos, pero en términos relativos, que es como hay que medir esto, porque la inversión tiene que ser, la infraestructura tiene que ser acorde al tamaño de la economía que hoy tenemos, es una inversión algo menor que lo que se observó en el gobierno de Mujica, que era en términos del PBI del primer año 26%. Por lo tanto, es un buen anuncio, hay que matizarlo, pero entre medio de una ola de malas noticias, por lo menos brinda algo de aire, de respiro de aire para los próximos años. Y estos dos hechos, Ignacio, que son económicos pero también políticos, ¿se pueden leer como mensajes para dar confianza a los inversores? Bueno, sin duda el monto de inversiones en infraestructura sí, está dado por eso. El punto de los acuerdos de precios, yo creo que ya ningún inversor, o sea, cree que sea efectivo, o sea, no hay evidencia de su efectividad ni en Uruguay, y muy poca a nivel internacional, prácticamente ninguna. Entonces, por ese lado hay preocupación porque la inflación es la variable económica más importante que se mira a nivel internacional, y esto no lo digo yo, sino lo dicen las calificadoras de riesgo que nos han subido la nota recientemente. Standard & Poor's puso textualmente: nuestra principal preocupación es que la inflación sigue alta y es muy difícil bajarla en el contexto actual del Uruguay. ¿Y por qué? Porque la inflación, y esto es importante que se entienda, la inflación es un indicador resumen de todas las políticas macroeconómicas. Para bajar la inflación en Uruguay hay que tener un equilibrio y una consistencia absoluta entre la política monetaria, que está haciendo un esfuerzo, la política fiscal, que no venía haciendo esfuerzo y probablemente empieza a empujar ahora para el mismo lado, y la política salarial, con lo cual es mucho más difícil en alinear porque ahí está el sector privado jugando también. Entonces, para lograr esa consistencia absoluta, señales como la que estamos observando y señales como la que anunció el gobierno en la negociación salarial, que la cláusula gatillo subía del 10 al 12%, para el ajuste automático si la inflación pasaba del 12%, no son positivas porque dan señales de que el objetivo inflacionario va a ser cada vez más difícil de poder cumplir. Bien. Ignacio Mullo, la verdad que fue un placer tenerte estos minutos por acá. Que pases bien, ¿eh? Gracias. El gusto fue mío. Un fuerte abrazo.
Abrazo.